nombre es Lucia. Tengo 32 años y vivo en el interior de Paraná. La historia que voy a contar no es mía, sino de mi abuela. Un relato que compartió con nosotros pocos años antes de fallecer, revelando un pasado que mantuvo en secreto por décadas. Es una historia de inocencia, fe y los horrores que pueden esconderse detrás de las paredes más sagradas. Antes de continuar, les pido que ayuden al canal Noche de Pesadillas dejando su me gusta, suscribiéndose y compartiendo el video. Este es un maravilloso espacio que tenemos para desahogar nuestras historias de vida. Mi abuela, a quien llamaré María en esta historia para proteger su memoria, perdió a sus padres muy joven. Huérfana y sin tener a dónde ir, encontró refugio en un convento. Recuerdo cómo sus ojos brillaban al hablar del día en que llegó a ese lugar, asustada y sola, cargando solo un pequeño bulto con sus pocas pertenencias. El convento me parecía inmenso, me contó, su voz temblorosa con el recuerdo. Las paredes de piedra se elevaban al cielo y el sonido de las campanas resonaba por el aire. Temblaba de miedo y emoción cuando golpeé la pesada puerta de madera. Fue el padre Cícero quien la recibió. Lo describía como un hombre de estatura media, cabellos canosos y una sonrisa amable que inmediatamente la hizo sentirse bienvenida. Tenía ojos bondadosos, decía siempre mi abuela, ojos que parecían entender todo el dolor y la soledad que yo llevaba dentro. El padre Cícero la presentó a las monjas, mujeres de todas las edades vestidas con hábitos negros y blancos. Mi abuela contaba que, a pesar del ambiente austero, había una sensación de paz y propósito que la envolvió desde el primer momento. Nunca me había sentido tan acogida, decía, sus ojos llenos de lágrimas al recordar. Las hermanas me recibieron como si hubiera sido una de ellas desde siempre. Aquella noche, acostada en mi pequeña cama en el dormitorio de las novicias, sentí que finalmente había encontrado un hogar. Los primeros días en el convento fueron de adaptación. Mi abuela aprendió la rutina diaria. Despertarse antes del amanecer para las oraciones matutinas, ayudar en la cocina, estudiar las escrituras, cuidar del jardín y de los animales. Me contaba sobre el silencio reconfortante que reinaba en el convento durante gran parte del día, interrumpido solo por los cánticos de las misas y el sonido ocasional de las campanas. El padre Cícero se convirtió en una figura paterna para mi abuela. La orientaba en sus estudios religiosos, siempre paciente y alentador. Veía potencial en mí, decía ella con una sonrisa nostálgica. Me enseñó a leer y escribir mejor. Me introdujo a la filosofía y teología. Bajo su orientación florecí. Los 2 años siguientes fueron de crecimiento y aprendizaje. Mi abuela se enamoró de la vida religiosa, encontrando consuelo en la rutina y la comunidad. Hizo amistades cercanas con otras novicias, especialmente con una joven llamada Maristela, que se convertiría en crucial en eventos futuros. Maristela era como la hermana que nunca tuve, solía decir mi abuela. Compartíamos todo, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Pasábamos horas conversando en susurros después de que las luces se apagaban, imaginando cómo sería nuestra vida dedicada a Dios. Al final del 2.º año de mi abuela en el convento, el padre Cícero enfermó gravemente. La noticia se extendió como un incendio entre las monjas, causando conmoción y preocupación. Mi abuela describía los días de incertidumbre que siguieron, las oraciones incesantes por la recuperación del querido padre. Nos turnábamos en vigilias de oración, contaba. Día y noche, la capilla estaba siempre ocupada por hermanas rezando por la salud del padre Cícero.
pasaba cada momento libre arrodillada ante el altar, suplicando por un milagro. Pero el milagro no llegó. Aunque el padre Cícero sobrevivió a la enfermedad, quedó demasiado débil para continuar sus funciones en el convento. La noticia de que tendría que retirarse cayó como una bomba sobre la comunidad. Con la salida del padre Cícero, un aire de incertidumbre se cernió sobre el convento. Las monjas más viejas intentaban mantener la rutina y el ánimo, pero era evidente que un cambio significativo estaba por venir. Mi abuela y las otras novicias especulaban sobre quién sería el nuevo líder espiritual de la comunidad. Rezábamos para que el nuevo padre fuera tan bondadoso y sabio como el padre Cícero, contaba mi abuela. No sabíamos que nuestras oraciones no serían respondidas de la manera que esperábamos. Fue en este clima de expectativa y aprensión que el convento se preparó para recibir a su nuevo líder. Mi abuela describía los preparativos febriles, la limpieza minuciosa de cada rincón del convento, el pulido de los objetos sagrados, el ensayo de los cánticos de bienvenida. La mañana en que el padre Juan Felipe llegó al convento quedó grabada en la memoria de mi abuela como el inicio de una nueva y oscura era. Ella me describió aquel día con una riqueza de detalles que solo el trauma puede preservar. El sol apenas había nacido, comenzó su voz baja y tensa, cuando oímos el sonido de un coche que se aproximaba. Todas nosotras, monjas y novicias, estábamos alineadas en el patio, nuestros hábitos impecablemente arreglados, nuestros corazones latiendo con una mezcla de ansiedad y expectativa. El vehículo que entró por las puertas del convento era negro y reluciente, muy diferente del auto viejo que solía conducir el padre Cícero. Cuando la puerta se abrió, mi abuela dijo que sintió un escalofrío recorrer su columna, como si su cuerpo ya supiera que algo andaba mal antes de que su mente pudiera procesarlo. El padre Juan Felipe emergió del coche como una figura imponente, alto, de hombros anchos, con cabellos negros bien cuidados y ojos que parecían evaluar todo y a todos a su alrededor. Su rostro, describió mi abuela, era una máscara de seriedad, sin el menor rastro de la sonrisa acogedora que caracterizaba al padre Cícero. Caminó entre nosotras como un general inspeccionando a sus tropas, recordó mi abuela. Sus ojos nos examinaban una a una, y sentí como si estuviera siendo juzgada y encontrada en falta, aunque no sabía por qué. El primer sermón del padre Juan Felipe fue un presagio de lo que vendría. Su voz retumbaba por la capilla, hablando de disciplina, obediencia y la necesidad de purificar el alma a través del sacrificio. Mi abuela recordaba mirar a sus compañeras y ver expresiones de confusión e incomodidad en sus rostros. Sus palabras eran como latigazos, me dijo. Donde el padre Cícero hablaba de amor y compasión, el padre Juan Felipe predicaba sobre pecado y castigo. Sentí mi corazón apretarse, temiendo lo que eso significaría para nuestra vida en el convento. En los días que siguieron, los cambios comenzaron a manifestarse. Se impusieron nuevas reglas, horarios más rígidos, menos tiempo para socialización, castigos más severos por infracciones menores. El ambiente anteriormente acogedor del convento comenzó a transformarse en algo opresivo y asfixiante. Mi abuela contó cómo las monjas más jóvenes, incluida ella y Maristela, comenzaron a reunirse en secreto, susurrando sus preocupaciones lejos de los oídos de las madres más antiguas, que parecían aceptar los cambios sin cuestionar. Fue durante este periodo que mi abuela comenzó a notar un patrón extraño.
padres de otras parroquias comenzaron a hacer visitas frecuentes al convento, siempre reuniéndose con el padre Juan Felipe en sus aposentos privados. Estas reuniones generalmente ocurrían por la noche y podían durar horas. Al principio no pensamos mucho en eso, explicó mi abuela. Después de todo, era natural que un nuevo líder quisiera asesorarse con sus pares. Pero había algo en la frecuencia y en el secretismo de estas visitas que comenzó a despertar nuestra curiosidad y, eventualmente, nuestra sospecha. Las monjas tenían prohibido circular por los pasillos por la noche, pero a veces, cuando era el turno de mi abuela de hacer las oraciones nocturnas en la capilla, escuchaba voces provenientes de los aposentos del padre Juan Felipe. Voces masculinas, a veces elevadas en discusión, otras veces bajas y conspiratorias. Me sorprendía imaginando qué podría ser tan importante y secreto. Dijo, ¿por qué tantas reuniones? ¿Por qué siempre de noche, lejos de los ojos y oídos de las monjas? Fue en este clima de miedo y desconfianza que mi abuela comenzó a cuestionar su vocación. Las dudas que antes eran pasajeras ahora se habían convertido en una presencia constante en su mente. Se preguntaba si este era realmente el camino que Dios había trazado para ella, o si había cometido un error terrible al entrar al convento. La situación alcanzó un punto crítico cuando, durante una misa, el padre Juan Felipe anunció que el convento pasaría por un periodo de purificación espiritual. Esto significaba más horas de oración, ayunos más largos y penitencias más severas. Mientras él hablaba, recordó mi abuela, miré alrededor y vi el miedo en los ojos de mis hermanas. Algunas de las monjas más viejas asentían en aprobación, pero las más jóvenes, las más jóvenes parecían aterrorizadas. El aire en la habitación se volvió pesado cuando mi abuela comenzó a narrar los eventos que siguieron. Su voz, antes firme, ahora temblaba ligeramente y sus ojos adquirieron un brillo distante, como si estuviera reviviendo cada momento mientras hablaba. Fue una noche de luna nueva, comenzó, cuando el convento estaba sumido en la oscuridad más profunda. Había planeado cuidadosamente, esperando el momento justo para investigar las actividades nocturnas del padre Juan Felipe y sus visitantes misteriosos. Me acerqué a los aposentos de padre Juan Felipe, continuó, y entonces lo oí. Voces bajas, murmullos y un sonido que no podía identificar, pero que hizo que mi sangre se congelara. Con cuidado, mi abuela se acercó a la puerta entreabierta. La luz de velas titilantes escapaba por la rendija, proyectando sombras danzantes en la pared opuesta. Reuniendo toda su valentía, miró dentro de la habitación. Lo que vio esa noche quedó grabado en su memoria para siempre. Padre Juan Felipe estaba allí, junto con otros 5 hombres que ella reconoció como los padres visitantes. Pero no estaban vestidos con sus sotanas habituales. En su lugar usaban túnicas oscuras decoradas con símbolos extraños que mi abuela nunca había visto antes. Estaban dispuestos en círculo, dijo, su voz casi un susurro. En el centro había un altar improvisado, cubierto con un paño rojo. Sobre él, objetos que no podía distinguir claramente, pero que parecían huesos y otros artículos que causaron en mí una repulsión inmediata. Los hombres entonaban un cántico en una lengua que mi abuela no reconocía. No era latín, ni ningún otro idioma que ella hubiera oído en misas o estudios religiosos. El sonido era gutural, casi animal, y hacía que los pelos de su nuca se erizaran.
Quería huir, admitió mi abuela, pero mis pies parecían pegados al suelo. Era como si estuviera hipnotizada, incapaz de apartar la mirada de aquella escena terrible. Fue entonces cuando padre Juan Felipe tomó algo del altar, una daga con una hoja dentada que brillaba a la luz de las velas. La alzó por encima de su cabeza y el cántico de los otros hombres se intensificó. En ese momento supe que estaba presenciando algo profundamente errado, algo que iba en contra de todo lo que creía ser sagrado y divino, dijo mi abuela, su voz temblando con el recuerdo. Antes de que pudiera ver lo que sucedería a continuación, mi abuela oyó pasos acercándose por el pasillo. El pánico la dominó y se alejó rápidamente de la puerta, escondiéndose detrás de un tapiz colgado en la pared. Conteniendo la respiración, vio a una de las madres más viejas pasar, llevando una bandeja cubierta. La madre golpeó en la puerta de los aposentos de padre Juan Felipe y el cántico cesó abruptamente. Entré en pánico, confesó mi abuela. Aproveché el momento de distracción para huir de allí, corriendo lo más silenciosamente posible de regreso al dormitorio de las novicias. En los días que siguieron, mi abuela luchó por procesar lo que había presenciado. Oscilaba entre la incredulidad y el horror, cuestionando si lo que había visto podía ser real o solo una pesadilla vívida. Quería contárselo a alguien, dijo, pero ¿quién me creería? Incluso si lo hicieran, ¿qué podíamos hacer contra padre Juan Felipe y los otros? Fue en este estado de confusión y miedo que mi abuela presenció el segundo incidente que confirmaría sus peores sospechas sobre la verdadera naturaleza del padre Juan Felipe y sus asociados. Algunas semanas después del ritual nocturno, mi abuela fue designada para limpiar un área del convento que rara vez se usaba. Era un día caluroso, y ella aprovechó la oportunidad para abrir las ventanas y dejar entrar aire fresco. Estaba limpiando el polvo de una estantería cuando oí voces provenientes del jardín de abajo, contó. Normalmente no habría prestado atención, pero reconocí la voz del padre Juan Felipe, y algo en su tono me hizo parar y escuchar. Escondida detrás de la cortina, mi abuela miró al jardín y vio una escena que la dejó horrorizada. El padre Juan Felipe estaba allí con otros 3 padres que ella reconoció de las visitas nocturnas. Pero no estaban solos. Había mujeres con ellos, dijo mi abuela, su voz apenas un susurro. Mujeres que nunca había visto antes, vestidas de manera inapropiada, por decirlo menos, y lo que estaban haciendo. Mi abuela vaciló, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Finalmente continuó. Era una orgía. No hay otra palabra para describirlo. Allí, a plena luz del día, en el jardín sagrado del convento, estaban comprometidos en actos que iban en contra de todos los votos que habían hecho. El choque fue tan grande que mi abuela casi cayó por la ventana. Se alejó rápidamente, su mundo girando. Todo en lo que había creído, todo lo que consideraba sagrado, estaba siendo profanado ante sus ojos. Me sentí sucia solo por haber presenciado eso, admitió. Pasé horas rezando esa noche, suplicando a Dios por orientación, por algún signo de lo que debía hacer. Pero lo peor aún estaba por venir. En los días siguientes, mi abuela notó cambios sutiles en el comportamiento de algunas monjas, especialmente las más jóvenes. Miradas asustadas, temblores inexplicables, un silencio pesado que parecía cargar secretos terribles. Comencé a sospechar que no era la única que sabía de los oscuros secretos de padre Juan Felipe, dijo. Pero el miedo nos mantenía en silencio. La voz de mi abuela tembló ligeramente cuando comenzó a narrar los eventos que siguieron.
Sus ojos, antes brillantes con la determinación de exponer la verdad, ahora estaban nublados con una mezcla de miedo y tristeza. Era como si una sombra hubiera caído sobre el convento. Comenzó. En las semanas que siguieron a esos horribles descubrimientos, noté cambios sutiles, pero inquietantes, en nuestra rutina diaria. Mi abuela describió cómo, gradualmente, algunas monjas comenzaron a desaparecer. Al principio eran ausencias breves, explicadas como retiros espirituales o visitas a otros conventos. Pero pronto las desapariciones se volvieron más frecuentes y prolongadas. La primera en desaparecer fue hermana Cecilia, recordó mi abuela, su voz baja y tensa. Era una novicia como yo, llena de vida y dedicación. Un día simplemente no apareció para las oraciones matutinas. Cuando preguntamos, nos dijeron que había sido enviada a un retiro especial para profundizar su fe. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Hermana Cecilia no regresó. En su lugar, otras monjas comenzaron a desaparecer. Siempre las más jóvenes, siempre las más vulnerables. El miedo se extendió entre nosotras como una enfermedad, continuó mi abuela. En los pasillos, en los dormitorios, incluso durante las misas, podíamos sentir la tensión en el aire. Nadie hablaba abiertamente sobre las desapariciones, pero todas sabíamos que algo terrible estaba pasando. Mi abuela contó cómo ella y Maristela, su amiga más cercana, empezaron a intercambiar miradas preocupadas, comunicándose en silencio sobre sus miedos compartidos. Intentaban llevar un registro mental de quién había desaparecido y por cuánto tiempo, pero era difícil en medio del clima de secreto y miedo que permeaba el convento. Entonces, un día empezaron a volver, dijo mi abuela, su voz casi un susurro. Pero no eran las mismas, algo en ellas había cambiado, algo fundamental. La primera en regresar fue hermana Luisa. Había desaparecido durante casi 2 meses, y cuando volvió era como si fuera una persona completamente diferente. Sus ojos, antes llenos de luz y bondad, ahora parecían vacíos, distantes. Luisa solía ser tan alegre, recordó mi abuela, lágrimas formándose en sus ojos. Siempre tenía una sonrisa para todos, siempre estaba dispuesta a ayudar. Pero cuando volvió, era como si toda la alegría hubiera sido drenada de ella. Las otras monjas que regresaban mostraban cambios similares. Algunas parecían constantemente asustadas, sobresaltándose al menor ruido. Otras se volvieron frías y distantes, evitando el contacto con sus antiguas amigas. Lo peor era la forma en que miraban al padre Juan Felipe, dijo mi abuela, un temblor en su voz. Era una mezcla de miedo y algo más, algo que no podía entender en ese momento, pero que ahora reconozco como una especie de reverencia enfermiza. Mi abuela describió cómo intentó acercarse a algunas de las monjas que habían regresado, buscando entender lo que les había sucedido. Pero sus intentos fueron recibidos con silencio o respuestas vagas y evasivas. Era como si hubieran hecho un pacto de silencio, explicó, o como si tuvieran demasiado miedo para hablar. Cuanto más intentaba averiguar la verdad, más se cerraban. Fue en este ambiente de miedo y sospecha que mi abuela presenció el regreso de su amiga más cercana, Maristela. La desaparición de Maristela había sido particularmente dolorosa para mi abuela, ya que eran como hermanas. Cuando Maristela volvió, mi corazón se rompió, dijo mi abuela, su voz engrudada por la emoción. Ella estaba diferente. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora parecían muertos. Apenas hablaba, apenas comía. Era como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Decidida a descubrir la verdad, mi abuela decidió confrontar a Maristela.
Una noche, cuando todas las otras monjas ya se habían retirado, se escabulló hasta el dormitorio de Maristela. La encontré sentada en la cama, mirando fijamente a la pared, recordó mi abuela. Cuando me acerqué, ni siquiera parpadeó. Tuve que llamar su nombre varias veces antes de que me notara. Lo que siguió fue una conversación que mi abuela describió como la más difícil y aterradora de su vida. Al principio, Maristela se negaba a hablar, respondiendo solo con monosílabos o negando con la cabeza. Le supliqué, lloré, hice todo lo que pude para que se abriera conmigo, dijo mi abuela. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a hablar. La historia que Maristela contó era tan horrible que mi abuela tuvo dificultad en creerla al principio. Habló de un lugar oscuro y frío, lejos del convento, donde las monjas desaparecidas eran llevadas. Un lugar donde el padre João Felipe y otros hombres realizaban rituales extraños y terribles. Maristela habló de ceremonias bizarras, de cánticos en lenguas desconocidas. Relató mi abuela, su voz temblando. Describió cómo eran forzadas a participar en actos que iban en contra de todo lo que creíamos ser sagrado. Pero lo peor, según Maristela, eran las sesiones especiales con el padre João Felipe. Ella no entró en detalles, pero lo poco que dijo fue suficiente para hacer que mi abuela sintiera náuseas. Cuando Maristela terminó de hablar, comenzó a temblar incontrolablemente, dijo mi abuela. Me agarró por los hombros y me hizo prometer que nunca contaría a nadie lo que me había dicho. Nos van a matar, repetía, el miedo evidente en sus ojos. Nos van a matar si se enteran de que hablamos. Esa noche, mi abuela no durmió. Se quedó despierta, contemplando todo lo que había aprendido, sintiendo el peso del conocimiento aplastar su pecho. ¿Qué hiciste entonces, abuela?, pregunté suavemente, temiendo y al mismo tiempo ansiando la respuesta. Mi abuela cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo coraje para revivir los recuerdos que siguieron. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación feroz en su mirada. Después de esa noche con Maristela, comenzó. Supe que no podía quedarme quieta. Cada minuto que pasaba en ese convento era un minuto más de peligro, no solo para mí, sino para todas las otras monjas inocentes. Me contó cómo, en los días que siguieron, comenzó a planear su fuga. Era una tarea aterradora y peligrosa. El convento, que antes parecía un refugio, ahora se asemejaba a una prisión, con sus altas murallas y portones siempre cerrados. Observé todo, explicó mi abuela. Los horarios de las rondas nocturnas, los momentos en que los portones se abrían para entregas, incluso los hábitos de las monjas más viejas que parecían estar en connivencia con padre João Felipe. Cada detalle era crucial. Mi abuela sabía que tendría solo una oportunidad, y si fallaba, las consecuencias serían terribles. Pasaba noches en vela, planificando cada paso, imaginando todos los escenarios posibles. Lo más difícil, admitió, era decidir si debía intentar llevar a Maristela conmigo. Parte de mí quería salvarla de ese infierno, pero otra parte temía que pudiera traicionarnos, dado el estado frágil en que se encontraba. Finalmente, después de semanas de cuidadosa planificación, mi abuela decidió que era hora de actuar. Eligió una noche de luna nueva, cuando la oscuridad sería su aliada. Esperé hasta que todas estuvieran dormidas, narró, su voz baja y tensa. Entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera ser oído, comencé a moverme. Mi abuela describió cómo se escabulló por los pasillos silenciosos, evitando cuidadosamente las tablas que crujían.
Llevaba solo un pequeño bulto con algunas pertenencias esenciales y todos sus ahorros, algunas monedas que había guardado a lo largo de los años. Llegué al jardín sin ser detectada, continuó. El aire de la noche era frío y húmedo y podía oler la libertad. Estaba tan cerca. Pero entonces, cuando mi abuela se acercaba al muro que rodeaba el convento, algo salió mal. Una rama se rompió bajo sus pies, produciendo un crujido que pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Me congelé en el lugar, dijo, la tensión palpable en su voz. Por un momento pensé que tal vez nadie había escuchado, pero entonces se encendió una luz en una de las ventanas del convento. Mi abuela oyó voces y el sonido de pasos apresurados. El pánico la dominó y comenzó a correr hacia el muro. Podía oír gritos detrás de mí, recordó. Alguien gritaba, «Agárrenla, que no escape». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que desmayaría, pero seguí corriendo. Mi abuela llegó al muro y comenzó a escalar, sus manos rasguñando la piedra áspera. Estaba casi en la cima cuando sintió una mano agarrar su tobillo. Miré abajo y vi el rostro de una de las madres más viejas, dijo temblando con el recuerdo. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos, estaban llenos de una furia que nunca había visto antes. En un acto de desesperación, mi abuela pateó, liberando su pie. Logró llegar a la cima del muro, pero al intentar saltar al otro lado, su hábito quedó atrapado en una saliente. Por un momento terrible quedé suspendida allí, continuó, medio dentro, medio fuera del convento. Podía escuchar a más personas acercándose, sabía que en segundos sería capturada. Con un último esfuerzo desesperado, mi abuela tiró con fuerza, rasgando el hábito. Cayó del otro lado del muro, aterrizando dolorosamente en el suelo duro. El dolor era intenso, dijo, pero el miedo era aún mayor. Me forcé a levantarme y comencé a correr, sin mirar atrás. Mi abuela corrió por la noche, sus pies descalzos lastimados por las piedras y ramas. Podía oír voces distantes, gritos de alarma, pero no se atrevió a parar. Corrí hasta no poder más, dijo. Cuando finalmente me detuve, estaba en un bosque denso. No tenía idea de dónde estaba ni hacia dónde ir. Exhausta, lastimada y aterrorizada, mi abuela se escondió en un arbusto denso. Allí, temblando de frío y miedo, esperó a que amaneciera. Después de días deambulando por el bosque, logré llegar a un pequeño pueblo. Una familia bondadosa me acogió, ofreciéndome comida y refugio. Por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. Pero la sensación de seguridad duró poco. Mi abuela contó cómo, en la tercera noche en que estaba hospedada con la familia, fue despertada por ruidos extraños provenientes del piso inferior de la casa. Mi corazón se aceleró inmediatamente, dijo. Algo dentro de mí sabía que ellos me habían encontrado. Con el miedo alimentando sus movimientos, mi abuela se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta del cuarto. Fue entonces que escuchó voces familiares, voces que esperaba nunca más escuchar. Era el padre Juan Felipe, susurró, el terror aún evidente en su voz después de tantos años. Estaba hablando con el hombre que me había acogido. Su voz era suave, casi hipnótica, pero podía sentir la amenaza detrás de sus palabras. Mi abuela describió cómo, paralizada por el miedo, escuchó al padre Juan Felipe convencer a la familia para que la entregaran. Hablaba de su condición mental frágil, de cómo necesitaba cuidados especiales que solo el convento podía brindar. Quería gritar, quería suplicar a la familia que no creyeran en él, dijo mi abuela, lágrimas brotando de sus ojos. Pero el miedo me silenció. Antes de que pudiera reaccionar, oí pasos subiendo las escaleras.
Lo que siguió fue una secuencia de eventos que mi abuela describió como una pesadilla vívida. Fue capturada, amordazada y llevada a un vehículo que esperaba afuera. Todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Me tiraron en el asiento trasero de un coche, continuó. Había otros hombres allí, vestidos como padres, pero sus ojos no tenían nada de sagrado. El coche viajó durante horas, serpenteando por carreteras oscuras y desiertas. Mi abuela dijo que perdió la noción del tiempo, su miedo creciendo con cada minuto que pasaba. Finalmente llegamos a un lugar que nunca había visto antes, dijo. Era una construcción antigua, casi en ruinas, escondida en medio de un bosque denso. Cuando me sacaron del coche, vi que había otras chicas allí, todas pareciendo tan asustadas como yo. Fue en ese momento que mi abuela se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Las chicas fueron llevadas dentro de la construcción, bajando por escaleras estrechas hasta llegar a una especie de cámara subterránea. El olor allí abajo era horrible, dijo mi abuela, estremeciéndose con el recuerdo. Una mezcla de moho, incienso y algo más. Algo que no lograba identificar, pero que hacía que mi estómago se revolviera. La cámara estaba iluminada por decenas de velas, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. En el centro había un altar cubierto con un paño rojo oscuro. Alrededor, hombres vestidos con túnicas negras formaban un círculo. Reconocí a algunos de ellos, dijo mi abuela. Eran los padres visitantes que había visto en el convento. Pero ahora, con sus máscaras y ropas extrañas, parecían criaturas salidas de una pesadilla. El ritual comenzó con cánticos en un idioma que mi abuela no reconocía. Los hombres se movían en una danza lenta e hipnótica alrededor del altar. Entonces el padre Juan Felipe se acercó llevando un libro antiguo y una daga ornamentada. Comenzó a leer del libro. Continuó mi abuela, su voz apenas un susurro. Las palabras, no entendía qué significaban, pero su sonido hacía que mi sangre se congelara. Era como si cada sílaba llevara un poder maligno. Lo que siguió describió mi abuela como una orgía de horror. Las chicas, incluida ella, fueron forzadas a participar en actos que se negó a describir en detalle. Lágrimas corrían por el rostro de mi abuela mientras hablaba, su voz entrecortada por la emoción. Cerré mis ojos y mi mente, dijo. Intenté desconectarme de lo que estaba sucediendo, rezando para que fuera solo una pesadilla de la cual despertaría pronto. Pero no era una pesadilla, era real, terriblemente real. El ritual duró horas, una mezcla profana de elementos religiosos distorsionados y prácticas oscuras que mi abuela nunca había imaginado que existieran. Cuando finalmente terminó, dijo, me sentía vacía, como si algo fundamental dentro de mí hubiera sido arrancado y destruido. Las chicas fueron entonces llevadas a celdas individuales, pequeños espacios oscuros y húmedos donde fueron mantenidas aisladas. Mi abuela dijo que perdió la noción del tiempo en ese lugar, los días mezclándose en una niebla de miedo y desesperación. Pensé que iba a enloquecer, admitió. Cada vez que escuchaba pasos acercándose a mi celda, temblaba, temiendo que fuera el comienzo de otro ritual. Fue en este estado de desesperación absoluta que mi abuela comenzó a planear su fuga nuevamente. Sabía que las probabilidades eran mínimas, pero la alternativa, permanecer en ese infierno, era impensable. Observaba todo, dijo. Cada pequeño detalle, cada rutina de los guardias. Sabía que tendría solo una oportunidad, y si fallaba, observé durante días, tal vez semanas,
Era difícil tener noción del tiempo en ese lugar infernal. Noté que había un guardia que parecía más humano que los demás. A veces nos miraba con algo parecido a lástima en sus ojos. Mi abuela contó cómo, una noche, cuando ese guardia vino a traer su comida, arriesgó todo. Fingiendo estar gravemente enferma, logró que él entrara en su celda. Fue un momento de puro terror, dijo temblando con el recuerdo. Sabía que si él percibía mi engaño, sería el fin. Pero algo dentro de mí me dio fuerzas que no sabía que tenía. En un movimiento rápido, mi abuela logró desarmar al guardia y noquearlo con la bandeja de metal de la comida. Con el corazón latiendo frenéticamente, tomó las llaves y salió de la celda. El corredor parecía interminable, continuó. Cada sombra, cada sonido me hacía congelar de miedo. Pero no podía detenerme. Sabía que era mi única oportunidad. Mi abuela describió cómo, movida por el desespero y la adrenalina, logró liberar a algunas de las otras chicas. Juntas se movieron silenciosamente por la construcción, buscando una salida. Corrimos por el bosque como si el mismo diablo nos estuviera persiguiendo, dijo. Y de cierta forma, así era. Las horas que siguieron fueron de miedo y agotamiento. Mi abuela y las otras chicas corrieron por la noche, escondiéndose siempre que oían sonidos de persecución. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, llegamos a una carretera, continuó. Un camionero bondadoso se detuvo para ayudarnos. Cuando vio nuestro estado, sucias, lastimadas, aterrorizadas, nos llevó de inmediato a la delegación más cercana. Fue en la delegación donde mi abuela finalmente pudo contar su historia. Al principio, los policías parecían escépticos, reacios a creer en acusaciones tan graves contra figuras religiosas respetadas. Pero después se abrió una investigación, y una minuciosa investigación reveló una red de abuso y corrupción que se extendía mucho más allá del convento donde mi abuela había vivido. El padre Juan Felipe y sus asociados fueron arrestados, enfrentando múltiples cargos. Hay algo más que descubrimos durante la investigación, comenzó, su voz apenas un susurro. Algo que muchas de nosotras sospechábamos, pero que teníamos demasiado miedo para decir. Cerró los ojos por un momento, reuniendo coraje. Cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de lágrimas. Algunas de las monjas quedaban embarazadas, dijo, las palabras saliendo con dificultad. Era resultado de los abusos, por supuesto, pero en lugar de permitir que los embarazos continuaran, el padre Juan Felipe y sus cómplices. Mi abuela se detuvo, incapaz de continuar por un momento. Esperé en silencio, mi corazón pesado con lo que estaba por venir. Las forzaban a hacer abortos clandestinos. Finalmente logró decir, en condiciones terribles, sin ningún cuidado médico adecuado. Muchas quedaron gravemente enfermas. Algunas no sobrevivieron. Sentí mi estómago revolver con la revelación. La crueldad parecía no tener límites. Fue una de las monjas más viejas quien finalmente habló sobre esto. Continuó mi abuela. No podía soportar más cargar con este secreto. Su confesión abrió las puertas para que otras víctimas se manifestaran. Mi abuela me contó cómo esta revelación conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Se encontró un lugar escondido en el fondo del convento, una especie de clínica improvisada donde se realizaban estos procedimientos. Lo peor de todo, dijo mi abuela, su voz ahogada por la emoción, era cómo usaban nuestra fe contra nosotras. Decían que era nuestra penitencia, que debíamos soportar en silencio para expiar nuestros pecados. Pero no había pecado alguno de nuestra parte, solo los de ellos.
Este descubrimiento llevó a cargos aún más graves contra el padre Juan Felipe y sus asociados. También expuso una red de complicidad que se extendía más allá de los muros del convento, incluyendo médicos corruptos y autoridades que habían hecho la vista gorda ante la situación. Fue como si un velo hubiera sido levantado, dijo mi abuela. De repente, todos podían ver la verdadera extensión del horror que habíamos vivido. Y con esta visión vino una ola de indignación y un clamor por justicia que no podía ser ignorado por más tiempo. El caso ganó atención nacional, conmocionando al país y llevando a una serie de reformas en la iglesia. Mi abuela y las otras sobrevivientes recibieron apoyo psicológico y ayuda para reconstruir sus vidas. No fue fácil, admitió. Las pesadillas, el miedo, nunca desaparecieron completamente. Pero encontré fuerzas en la verdad, en la justicia que finalmente se hizo. Mi abuela hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que me hizo estremecerme. «Es por eso que te estoy contando esta historia, querida», dijo suavemente, «para que sepas que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de luchar, de marcar la diferencia». Mi abuela hizo una pausa, sus ojos distantes y llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Después de todo lo que pasó, continuó su voz suave pero firme. No pude continuar en el camino religioso que había elegido inicialmente. La fe que tenía, la pasión por la vida dedicada a Dios, fue irremediablemente manchada por las acciones de esos monstruos que se aprovecharon de nosotras. Suspiró profundamente, las líneas en su rostro pareciendo más profundas con el peso de los recuerdos. Sin embargo, añadió mi abuela, una leve sonrisa surgiendo en sus labios. Eso no significó el final de mi viaje espiritual, pues conocí a tu abuelo y tuve una familia maravillosa de la cual estoy muy orgullosa. Así que, amigos, no soy escritora, pero intenté transmitirles el relato de mi abuela tan parecido como sea posible a lo que ella me dijo. Gracias por haber visto hasta el final. Dejen su me gusta y comenten abajo.